Capítulo 9. Con los chicos ocupados en la planificación de los ataques, no era difícil escurrirse a la planta inferior sin que nadie lo advirtiera. No me hizo falta mirar por encima del hombro una y otra vez para asegurarme de que nadie me observaba mientras abría la puerta de la antigua habitación de almacenamiento de archivos y entraba en ella. Lo que me obligó a detenerme fue la rapidez con la que extendí la mano para coger el cable con el interruptor de la bombilla que colgaba del techo. La forma en que la oscuridad parecía asentarse en mi piel, la respiración me sonaba forzada en los oídos, y tuve la extrañísima sensación de sentir que el cuerpo se dejaba llevar por el pánico mientras la mente observaba impávida desde cierta distancia. El corazón me latía deprisa, a un ritmo demasiado rápido, demasiado forzado. Mis oídos captaban sonidos inexistentes. El mundo me daba vueltas. No era solo que, con un sentido menos, la oscuridad amplificaba los otros cuatro. La oscuridad hacía que los pequeños pinchazos de ansiedad aumentaran y cambiaran de forma, adaptándome a sus necesidades para atraparme allí y paralizarme. No era extraño que Jude hubiera tenido tanto terror en las sombras. En un espacio tan pequeño era fácil imaginar que no existía ninguna salida. Mi parte racional sabía que no había nada que temer. Había dos puertas, dos salidas, pero la única forma de atravesar la oscuridad era apoyarse en ella y andar. Podía decírmelo 1000 veces, pero cada vez que todo mi ser sentía toda la conmoción de nuevo, porque en la oscuridad era donde se perdían las cosas. La oscuridad devoraba todo lo bueno. Esto no es Los Ángeles. Luché por sobreponerme al polvo y el humo. Esto no es el túnel. Luché por sobreponerme a la expresión y la voz suplicante de Jude. Esto es ahora. Y luché y luché y luché. Permanecí en el lugar tanto como pude soportar físicamente antes de accionar el interruptor. La pálida luz amarilla invadió el aire a mi alrededor, revelando las nubes de polvo removidas por la estantería vacía, levantándose, cayendo, girando. Me concentré en eso, hasta que se me regularizó otra vez la respiración y ya no hubo nada que temer, aparte del monstruo que estaba al lado de la puerta. No importaba cuánto tiempo necesitara para volver a concentrarme y fortalecerme. Era tiempo bien empleado. Entrar con la mente dispersa, distraída, sería como entrar y darle a Clancy Gray una pistola cargada. Y esta vez no había traído a Cole para que me encubriera las espaldas. Clancy estaba otra vez tumbado boca arriba en el catre, lanzando al aire algo, una bola hecha con la bolsa de plástico de bocadillos. La cogía y la lanzaba, la cogía y la lanzaba, la cogía y la lanzaba, silbando todo el tiempo lo más alegre de las melodías. Cuando oyó el sonido de la cerradura, la cogió por última vez y estiró el cuello para mirarme. Tengo una teoría que me gustaría confirmar, dijo. Los agentes que estaban aquí se han marchado, ¿no es así? Están aquí, mentí. Es raro porque no los he oído, solo a los chicos. A modo de explicación señaló la rendija de ventilación situada encima de él. Deben de haberse marchado antes de que llegaras. ¿Y los demás qué? ¿Los han abandonado? ¿No han aparecido? Mi silencio debió de ser confirmación suficiente. Son noticias estupendas. Su voz sonaba tan genuina, tan emocionada. Están mucho mejor sin ellos. El plan sigue siendo atacar los campos. ¿Encontraste la forma sobre Turmont? Ahí estaba nuevamente. Continuaba lanzando las mismas pequeñas bombas una y otra vez a la espera de que las recogiera, de que agonizara con ella. Me crucé de brazos para esconder lo mucho que me temblaban las manos. ¿A qué viene eso? ¿Qué sucede? Clancy, ¿de verdad quieres fingir que estamos en el mismo equipo? ¿No soy básicamente la mascota? Dijo él, curvando la boca en una especie de sonrisa. Intenta evitar insultarme si vienes aquí a pedirme que te haga un favor. No pienses ni por un instante que no sé que me necesitas para ayudarte a rastrear más chicos para tu adorable brigadita. Si quieres la información tendrás que conseguirla tú. En el lapso de 2 minutos mi paciencia se había erosionado hasta tener el espesor de un hilo dental. A Clancy Gray le encantaba llevar a la gente al límite y observar cómo se lanzaban al vacío, pero yo no iba a darle ese placer. ¿Dónde dejaste los archivos? ¿En Colorado? ¿En Virginia? No son archivos, y están más cerca de lo que crees, dijo, arqueando las cejas. Vamos, no te hagas la tonta, sabes exactamente lo que quiero decir. Lo sabía. Estás muy mal de la cabeza, le dije. ¿Quieres aislarme? ¿Eso es lo que harás para sentirte mejor por todo esto?
ver cómo me pongo en ridículo. Me pareció que en Colorado te las arreglaste muy bien para irrumpir en mis recuerdos y en ese agujero de Los Ángeles que llaman cuartel general. ¿Por qué no confías en mí ahora? Se burló. Yo lo conocía mejor de lo que él creía. Estoy aburrido. Eso era lo que realmente estaba diciendo. Diviérteme. Me sorprende que te quede confianza, le dije, teniendo en cuenta lo que sucedió en Los Ángeles. La verdad es que me encantó ver todos esos recuerdos de ti y de tu madre. Eras un poco llorón, ¿verdad? Frunció el entrecejo examinándome. Durante un instante deseé no haber sacado el tema de Lillian Gray. Era muy pronto para darle señales de que tenía interés en ella. Demasiado pronto incluso para darle una pista de que yo pensaba en ella. Necesitaba una estrategia. Si iba a intentar averiguar su paradero y qué era exactamente lo que le había hecho a su hijo. Mantuve la expresión neutra, la respiración regular. Ya lo has hecho antes, Rubí. Siempre era más fácil deslizarse dentro de la mente de alguien tras haber creado una ruta, pero en ambas ocasiones había tenido que tomarlo por sorpresa para hacerlo. Había estado tan furiosa que casi pensaba que si mi ataque hubiera sido físico, no mental, podría haber derribado una pared de cemento. Clancy parpadeó, y dejé que las manos invisibles se desarrollaran desde el fondo de mi mente. Para cuando volvió a levantar sus pestañas negras y gruesas y clavó su mirada en la mía, las uñas se habían transformado en garfios a la espera de agarrar. Sentí el bloqueo de Clancy como si hubiera chocado la cabeza contra la pared de cristal que nos separaba. Me encogí y luché con todas mis fuerzas para no levantar una mano y frotarla contra el centro de dolor, justo entre los ojos, un dolor de cabeza pulsante. Estás oxidada, dijo, sorprendido. Eso ha estado en el límite de lo lamentable. ¿Cuándo fue la última vez que lo intentaste? Cállate, pensé, intentando mantener mi orgullo bajo control. ¿Prefieres que conversemos de este modo? Su voz se filtró en mi mente, pero él ni siquiera movió los labios. Clancy ya me había hecho esto antes, en Eighth River, a modo de desafíos amistosos. La sensación era exactamente la misma. Notaba como si tuviera un millar de mariposas atrapadas debajo de la piel, rozándome y golpeándome con las alas, hasta que sentí la necesidad de quitármelas, arrancándome la epidermis. Yo estaba oxidada, sí, pero había una diferencia entre estar débil y estar fuera de juego. Clancy debía alimentar su confianza constantemente con momentos como este para soportar el peso de su ego. Yo contaba con esa petulancia, con su negación a aceptar que él no era la persona más poderosa en esta habitación. Ven, imbécil. Yo quería que él cayera, aunque solo fuera un instante. Que mis poderes no eran como un músculo que simplemente no había ejercitado en semanas. Quería que él creyera que yo era una inútil. Sacudí la cabeza, esforzándome por adoptar lo que esperaba que fuera una expresión de frustración y alteración. Yo tenía una ventaja, que él suponía que su golpe resultaría letal para mi propio orgullo. Podría verlo en la cara. Pensaba que me estaba torturando al obligarme a usar mis aptitudes, y se regodeaba al verme intentándolo y fracasar. Supongo que era una forma de sentirse poderoso estando encerrado tras 10 centímetros de cristal a prueba de balas. Mis aptitudes casi ronronearon dentro de mi cráneo, ansiosas. Tuve que echar mano de una fuerza que no sabía que tenía para no reírme, para mantener la expresión de furia y enfado. Solo necesitaba un instante en que él estuviera desprevenido, solo uno. Pero era como encontrar la forma de asestarle un golpe a un tipo situado detrás de un muro de bloques de hormigón, como en todo combate. Sin embargo, independientemente de lo injusto que fuera que uno se encontrara contra las cuerdas, siempre había trampas, trucos sucios. Y yo no era distinta, ni de lejos. Perdona, no he podido resistirlo. ¿Estás lista para intentarlo otra vez? Dijo Clancy, mientras se cruzaba de brazos y me fulminaba con la mirada desde el otro lado del cristal. Lo único que pido es realmente finjas intentarlo. Cuando me sonrió, le devolví la sonrisa. Esta vez lancé mis poderes contra él como si fueran un puño, dirigiéndolo a la cortina blanca que había levantado para proteger sus pensamientos. Ralenticé mi ataque y permití que interpusiera la misma cortina para empujarme fuera de su espacio mental. Su poder rozó el mío como la suave caricia de unos nudillos contra una mejilla. Me lancé hacia adelante. Abrí la puerta de la celda y la mantuve abierta con el pie.
Clancy retrocedió bruscamente, sorprendido por el movimiento, y esa gran nada blanca que cubría todo lo que estaba detrás de sus ojos se levantó el tiempo suficiente para dejar que me deslizara dentro de los serpenteantes pasadizos de su mente. De repente, los colores eran brillantes como joyas, pristinos, prados de color verde esmeralda, una casa junto a un mar de color zafiro, un vaporoso vestido de noche de color amanista, fogonazos de cámaras, como cuando el sol ilumina un diamante, que disolvían el mundo en destellos de pura luz. Lo hice más rápido de lo que imaginaba, revisando cada recuerdo mientras retrocedía. Cerraba la puerta de la celda y volvía a echar el pesado cerrojo. La victoria fue efímera. Los recuerdos y pensamientos de Clancy siempre habían pasado por mi mente como nubes de tormenta, expansivas, vibrantes de oscuridad y siempre a punto de estallar. Ahora eran excesivamente brillantes y cristalinos, como si estuviera hojeando una pila de fotografías y no intentando orientarme en los interminables senderos serpenteantes hacia los que me conducía cada recuerdo. Sentí que iba a la deriva, que alguien más me conducía con firmeza. Era otro el que llevaba el timón. La celda y el corredor de detención desaparecieron de los contornos de mi visión con un brusco tirón. Una capa de realidad que se esfumaba en un santiamén. En su lugar quedó una imagen antigua y conocida. Clancy estaba de espaldas mientras yo me acercaba a él, y la habitación se iba materializando a nuestro alrededor. Madera oscura por todas partes. Las estanterías estaban repletas de libros y archivos. En el rincón surgió una televisión que se encendió con un destello de color silencioso. Un escritorio apareció delante de Clancy, que estaba sentado con las manos alzadas en el aire, hasta que se materializó un portátil debajo de unos dedos que tecleaban. De la superficie del escritorio surgieron ordenadas pilas de papeles. Debía de haber dejado la ventana abierta. La cortina blanca que solía separar su cama del resto de la oficina se agitó a mis espaldas y el recuerdo fue lo bastante nítido como para que me llegara el sonido de los chicos que estaban abajo, alrededor de la fogata. Una brisa suave me trajo el aroma húmedo y terroso de los árboles cercanos. Me estremecí. Estábamos en East River. Ahora el recuerdo cambiaba y me lanzaba hacia adelante, pero solo a media velocidad. Me coloqué detrás de donde Clancy trabajaba, repartiendo su atención entre el rostro de su padre en la televisión y el portátil que tenía enfrente. Respiré hondo, y pese a que la parte racional de mi mente sabía que nada de aquello era real, que yo no estaba allí ni Clancy tampoco, no conseguí obligarme a tocarlo, ni siquiera a asomarme por encima de su hombro. ¿Cómo lo hace? Esto no era un recuerdo, era algo completamente diferente. Era como subirlo a un escenario después de que hubiera comenzado la obra. Yo había cruzado las barreras que me mantenían como observadora y ahora participaba. Clancy respiró hondo y se desabotonó el cuello de la camisa con una mano mientras escribía una dirección en internet, una clave. El Clancy que estaba sentado frente a mí se hundió en su silla e inclinó la cabeza hacia atrás, como si estuviera mirándome directamente. ¿Has visto eso?, preguntó. Salí disparada de su mente y corté la conexión antes de que pudiera, no lo sé, encerrarme allí. ¿Era posible? ¿Podía? Las luces del corredor aparecieron con un chisporroteo, hiriendo mis ojos con su repentina intensidad. Sabía que mi mente todavía estaba viajando, adherida al pánico inicial, porque todo lo que podía oler era pino, el humo de la fogata distante. Clancy volvió a su cama y cogió la improvisada pelota de plástico, y fue tan extraño. Cuando me deshice del recuerdo y otra vez noté el suelo sólido debajo de los pies, no estaba asustada, ni siquiera enfadada, porque al final él había conseguido hacerse con el control. Sentía curiosidad. Nunca había vivido la experiencia de que me condujeran por un recuerdo de este modo. En East River me habían mostrado recuerdos que había cambiado, pero esto era tan diferente. Ni siquiera sabía que pudiéramos hacer algo así. El dolor pulsante detrás de mis ojos había desaparecido y por primera vez el hecho de haberme sumergido en su cabeza no me había dejado agotada ni desorientada. Todavía estaba embriagada por haber superado su barrera, aunque fuera solo durante un segundo. «Nos vemos mañana, Rubí», dijo Clancy, lanzando la bola del envoltorio de plástico al aire. Y mientras me retiraba, obviamente despechada de su presencia, una extrañísima sensación de ligereza me inundó el pecho, chispeando,
estremeciéndose y resplandeciendo. Aparentemente había contenido al monstruo durante demasiado tiempo. Necesitaba salir, estirar las piernas, recordar lo bien que sentaba controlar a otro. Ahora recordaba lo bien que sentaba tener el control. Creo que hasta podría haberlo disfrutado. Solo había quedado un portátil en el cuartel general, y a pesar de la cantidad de verdes ansiosos por conseguir un turno en la máquina, su código de honor tácito parecía dictar que el chico al cual Kate se le había confiado tenía derechos de propiedad sobre la misma, o por lo menos prioridad. Por tanto, a todas horas del día se podía encontrar a Nico trabajando en el escritorio situado en el centro de la sala de informática, por lo demás vacía. En ocasiones había un pequeño grupo apiñado a su alrededor, asomándose por encima de sus hombros y señalando la pantalla, tecleando algo en cuanto Nico se reclinaba un poco. Esos chicos hacen que los buitres parezcan pollitos de peluche, dijo Cole. Estábamos fuera de la habitación, observando a los chicos desde el otro lado de la gran ventana de cristal. Si cayera muerto, apartarían sencillamente su cadáver y lo usarían como reposapiés. ¿Tú crees? Están aburridos, respondí resoplando. Si no les damos alguna tarea, empezarán a arrancar las cerraduras eléctricas de la puerta e intentar transformarlas en móviles. Sí, bueno, supongo que Connor es la encargada de lidiar con ellos. No cabe ni la menor duda de que ni tú ni yo tenemos la paciencia necesaria para... Una chica verde lanzó un berrido cuando Nico le dejó el portátil. Esto. De alguna manera me las había arreglado para pasar el día sin dejar que mis pensamientos volaran hacia Kate y la expresión de su rostro al percatarse de lo que Cole y yo habíamos hecho. ¿Aún no ha llamado? Pregunté. No, tendría que habernos escuchado. Ni siquiera me había dado cuenta de lo que había dicho en voz alta hasta que Cole me apoyó una mano tranquilizadora sobre la cabeza. Recuerda lo que te digo, joyita. Connor volverá mañana, cuando la rechacen, arrastrándose con el rabo entre las piernas. Será bueno para ella. Todo el mundo necesita que la realidad le abofetee de cuando en cuando. Te mantiene en guardia. Pero de eso se trataba precisamente. Yo no quería que ella cayera así. Mi irritación tenía raíces superficiales. Me había dolido su partida. No tenía suficiente orgullo para actuar como si no hubiera sido así, pero podía entender su decisión, esa eterna necesidad instintiva de cerrar las fisuras y limar los bordes ásperos. Kate no podía comprender que los demás estuvieran dispuestos a abandonarnos, utilizarnos, hacernos daño, porque ella misma no lo había pensado jamás. El que aquella fuera nuestra primera y única conversación desde nuestra llegada al rancho me estaba matando silenciosamente. La había decepcionado de una forma horrorosa en Los Ángeles. Había traicionado cada muestra de confianza que ella había depositado en mi capacidad para proteger a nuestro equipo. Tendría que haberme obligado a mí misma a decirle algo antes de que se marchara, a iniciar una conversación por trivial que fuera para comenzar a acercarme otra vez a ella. Puede que ya fuera demasiado tarde y que hubiera perdido la oportunidad de intentar arreglar las cosas entre nosotras. Ese pensamiento solitario y ponzoñoso me hacía sentir como si me hubieran dado la vuelta como a un guante y luego me hubieran arrastrado por el suelo. Sencillamente no sabía qué decir ni qué disculpa podría ser suficiente para que me perdonara. ¿Cómo se expresa en unas cuantas palabritas el peso que le oprime a uno el pecho? Lo siento, lo siento, lo siento no era suficiente. No lo era por haberlo perdido a él. Producía un eco vacío en el espacio que él había dejado. Lo siento. No compensaba todas las cosas que podría haber y habría sido. Cole dirigió un saludo amistoso con la mano a una de las verdes que lo miraba. Erika. La chica se puso de un rosa intenso y se encogió detrás de Nico, para ocultarse la vista. La fantasmal luz azul de la pantalla del ordenador le daba a Nico la apariencia de un cadáver a medio congelar. Las arrugas de su rostro parecían más profundas, más duras cuanto más se concentraba. No creo que sea buena idea permitirle el acceso al servidor de Clancy, dije con calma. Se le nubla el juicio en todo lo relacionado con él. Tomo nota de tus reservas, joyita, pero en esto, él es nuestro hombre. Estoy dispuesto a apostar por él. Nico es quien más tiene que demostrar. No les volverá a decepcionar ni a Kate ni a ti. No si puede evitarlo. Si puede evitarlo, es parte del problema. Vamos.
Tú has intentado en el caso de Liam, ahora me toca a mí hacer lo mismo por Nico. Es tu turno de negociar. Liam no le dio información confidencial sobre la organización al hijo del enemigo, la misma persona que después no solo nos traicionó a nosotros y a él, sino que también puede que haya destruido la única posibilidad que teníamos de encontrar una cura, dije. Volví la espalda a la escena que tenía delante, apoyándome en el cristal. Vale, pero si él no hubiese metido a Clancy en esto, si no te hubieran engañado para que volvieras, ni siquiera sabríamos que existe una cura. Clavé en él la mirada, sin saber qué decir por el momento. No lo has visto desde esa perspectiva, ¿verdad? Dijo Cole mientras se encogía de hombros. La pérdida. Abre un hueco en tu interior, un maldito agujero negro en el centro de tu mundo. Te succiona los pensamientos antes de que tengas tiempo siquiera de detenerte a examinarlos. Y siempre quiere más. Ponderar lo que pierdes en relación con lo que ganas no hace que la pérdida sea menos dolorosa, ¿verdad? Sacudí la cabeza. Tras un momento me separé de la pared con un empujón y extendí la hoja de papel donde había escrito la información sobre el servidor y la clave que había visto en la mente de Clancy. Cole la cogió sin decir palabra, mirando mi letra manuscrita. Oye, Ruby, dijo en voz baja, la cuestión es que lo que no te dicen sobre el perdón es esto. No lo haces por el bien de la otra persona, sino por tu propio bien. ¿A quién le has robado eso? Pregunté. Una gentileza de haber vivido y aprendido. Hice un gesto de impaciencia. Ah, sí, seguro que mi mente no pudo acabar el pensamiento. Estaba ahí y un momento después ya no estaba, como las sombras que pasaron por sus ojos. La recuperación fue igual de rápida. Cole apartó de mí la mirada y la desvió al suelo. Luego se obligó a dirigirme una sonrisa realmente penosa de contemplar. Tras un momento, encogió los hombros y se cruzó de brazos. Me estaba retando a decir algo al respecto, y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era para él quedarse ahí inmóvil. Vi al instante en que la vulnerabilidad afloraba a la superficie, en su interior. La incertidumbre del momento lo hacía parecer joven, como un chico a la espera de recibir un castigo. ¿A quién has tenido que perdonar? Pregunté. No era asunto mío, ya lo sabía, pero su reacción me había dejado un vacío en el pecho. Quería saberlo, quería que me lo dijese, que aliviara solo durante un segundo una parte del peso, fuera cual fuera, que lo estaba oprimiendo. No es, oye, no importa, es que tú solo piénsalo, ¿sí? Buscó a tientas las palabras y se pasó la mano por el cabello corto. Había tantas respuestas posibles a mi pregunta. A sus padres por no haber reconocido quién era él, a Liam por ponérselo difícil, a lo que quedaba de la liga por darle la espalda. Yo sabía todo eso y el hecho de que no dijera nada, de que ni siquiera me mirara, me indicaba que debía de tratarse de otra cosa, de otra persona. Debía de ser algo mucho peor de lo que yo había imaginado. Cole había adquirido tanta destreza metiéndose dentro de la armadura encantadora que siempre llevaba puesta que yo había permitido que me distrajera lo suficiente como para ignorar los signos del auténtico torbellino que había debajo. No confiaba a nadie en la verdadera profundidad de su sufrimiento, ¿verdad? Puede que con el tiempo pudiera fiarse de mí y que yo pudiera ser para él lo que Liam y los otros habían sido para mí. Ellos no habían permitido que la garra de Turman, de lo que yo era, me arrastrara nuevamente a una existencia minúscula y solitaria. Está bien, dije, quitándole el papel de las manos y empujándolo dentro de la habitación. Vamos. Nico tuvo que levantar la vista y volver a mirar para que su mente aceptara que quien estaba de pie frente a él era yo. ¿Puedes bajar unos archivos de este servidor? Le pregunté. Se me quedó mirando lo suficiente como para que yo sintiera la necesidad de moverme. Sí, claro, no hay problema, farfulló Nico, cogiendo el papel. Los verdes se habían distanciado de la silla de Nico para dejarnos espacio, pero se acercaron curiosos cuando Nico abrió una serie de pantallas. El extraño código que formaba el lenguaje informático empezó a pasar hacia arriba. Escuchen, chicos, dijo Cole con su mejor voz de amigo. ¿Puede alguno de ustedes ir a buscar a la senadora a su habitación y decirle que venga? El resto de ustedes se convertirán en mis héroes absolutos si fueran a echar una mano a la pobre Lucy para preparar la cena. Eran demasiado listos como para no darse cuenta de que los estaba invitando a abandonar la sala, pero a ninguno de ellos pareció importarle. En la pantalla se abrió una ventana y aparecieron una docena de carpetas. ¿Por qué has hecho eso? Pregunté cuando el último de los verdes salió y cerró la puerta tras de sí.
Cole señaló en silencio a Nico, quien se había quedado tan inmóvil en su silla que no estaba claro si respiraba o no. Tenía los hombros encorvados hacia adelante, como si no quisiera otra cosa que plegarse hasta juntar los dos extremos de su cuerpo y desaparecer. Nico, amigo, dijo Cole con la misma voz despreocupada. ¿Crees que podrías? No lo haré. Tuve que aguzar el oído para entender lo que decía. Tal vez podrías. No lo haré, dijo Nico con firmeza, y pinchó la primera de las carpetas de archivos. Solo cuando se abrió la carpeta más grande leí el nombre. Turmond. Había en total unos 50 archivos dentro, una mezcla de videos, fotografías y documentos escaneados. Nico recorrió la página, al tiempo que expulsaba el aire con fuerza. Detuvo el cursor sobre una de las imágenes. De algún modo, aún antes de que lo abriera, una parte de mí ya sabía qué rostro aparecería en la pantalla. Siempre había parecido más pequeño de lo que era, pero la imagen de un único niño, un niño pequeño de verdad, se me clavó con toda la delicadeza en una espina. Le habían afeitado el pelo oscuro hasta dejarle una pelusa negra y su piel, habitualmente bronceada, tenía el color del polvo de cemento. Contrastaba intensamente con sus ojos oscuros, inexpresivos, y con las heridas no del todo cerradas de su cuero cabelludo. Dios mío, pensé, y me invadió una sensación de repulsión. Oh, Dios. Nico, a los 17, miraba fijamente al niño de la fotografía como si hubiera un extraño. Aquel era el infierno del que había tenido que escapar, pero ahora no salía huyendo, ni siquiera le daba la espalda. Un respeto lento y creciente me fue invadiendo mientras lo observaba mantenerse impávido, cuando yo estaba solo una imagen de derrumbarme. Turman. Aquel era Nico en Turman. Los primeros años de los campos se habían dedicado a la investigación de la causa de la etnia, pero después se habían expandido. Antes de que yo pusiera un pie allí por primera vez, Leda Corporation se había hecho cargo de aquella línea de investigación y había trasladado a los sujetos de estudio originales, los chicos, a sus instalaciones de Filadelfia. Cole estaba infiltrado en Leda, buscando información valiosa sobre la investigación que habían realizado con los chicos, y era él quien había conseguido sacar a Nico, suministrándole el secreto a Alban el método para hacerlo. Eso después de que Clancy consiguiera salir de Turman, abandonando a los demás chicos. ¿Estás bien?, dijo Cole, mientras arrastraba una de las sillas cercanas para sentarse junto a Nico. Tras un instante, yo hice lo propio con una silla del otro lado. No es necesario que veas esto, añadió Cole. Rubí y yo podemos revisar los archivos. Estos son suyos, ¿verdad? Cole y yo intercambiamos una mirada. Él asintió. Si